La mañana del 7 de diciembre de 1941 amaneció tranquila sobre la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. Los marineros comenzaban sus rutinas dominicales sin sospechar que el curso de la historia estaba a punto de cambiar violentamente. A miles de kilómetros de distancia, en Washington, D.C., el presidente Franklin D. Roosevelt se encontraba en la Casa Blanca. Durante décadas, historiadores y teóricos han debatido una pregunta inquietante sobre este día fatídico. ¿Sabía realmente Roosevelt que el ataque japonés era inminente? Para entender esta teoría, debemos retroceder en el tiempo y analizar las tensiones geopolíticas de la época. Japón buscaba expandir su imperio por toda Asia para obtener recursos naturales vitales. Estados Unidos, bajo la administración de Roosevelt, se oponía firmemente a esta agresión militar. En respuesta a la invasión japonesa de Indochina, Estados Unidos impuso sanciones económicas severas. La medida más paralizante fue el embargo total de petróleo hacia Japón. Japón dependía casi por completo del petróleo estadounidense para mantener su maquinaria de guerra. Los líderes militares japoneses vieron esto como una amenaza existencial para su nación. Sintieron que habían sido arrinconados y que la guerra era la única salida para sobrevivir. Mientras tanto, la inteligencia estadounidense trabajaba frenéticamente para descifrar las comunicaciones japonesas. Estados Unidos había logrado romper el código diplomático japonés, conocido como Púrpura. Esto permitía a los funcionarios estadounidenses leer los mensajes secretos entre Tokio y sus embajadas. A través de estas intercepciones, conocidas como Magic, sabían que la guerra se acercaba rápidamente. Sin embargo, los mensajes interceptados no indicaban explícitamente dónde ocurriría el primer golpe. Muchos en el alto mando creían que Japón atacaría primero las Filipinas o el sudeste asiático. Pearl Harbor se consideraba demasiado lejos y bien defendido para ser un objetivo viable. Pero hay quienes sostienen que Roosevelt provocó intencionalmente a Japón para entrar en la guerra. La opinión pública estadounidense era mayoritariamente aislacionista y quería evitar el conflicto europeo. Roosevelt sabía que necesitaba un ataque directo para unificar al país bajo una causa bélica. Los teóricos de la conspiración señalan el Memorándum McCollum como una prueba clave penial. Este documento de 1940 sugería 8 acciones para incitar a Japón a cometer un acto de guerra. Una de estas acciones era mantener la flota principal de Estados Unidos en Hawái. El almirante James Richardson protestó contra esta decisión, argumentando que la flota quedaba expuesta. Richardson fue relevado de su mando poco después de expresar sus preocupaciones. Roosevelt insistió en que la flota permaneciera en Pearl Harbor como un disuasivo. Curiosamente, los portaaviones modernos no estaban en el puerto el día del ataque. El USS Enterprise y el USS Lexington habían sido enviados a misiones fuera de la base. Esto salvó a los activos navales más valiosos de la destrucción total. ¿Fue esto una coincidencia afortunada o una medida calculada para preservar el poder ofensivo? Los críticos argumentan que los acorazados viejos fueron dejados como cebo. Estos barcos, reliquias de la Primera Guerra Mundial, eran considerados prescindibles por algunos estrategas. Mientras tanto, la flota japonesa cruzaba el Pacífico en completo silencio de radio. A pesar del silencio, hubo indicios de que algo grande se estaba moviendo. Informes de inteligencia naval sugerían una concentración de buques japoneses desaparecidos. Sin embargo, estos informes no llegaron a tiempo a los comandantes en Hawái. Se les ordenó estar alerta contra el sabotaje local, no contra un ataque aéreo masivo. Como resultado, los aviones estadounidenses fueron agrupados en las pistas para facilitar su vigilancia. Esta disposición los convirtió en objetivos perfectos para los bombarderos japoneses. En las horas previas al ataque, hubo varias oportunidades perdidas para dar la alarma. Un destructor estadounidense hundió un submarino enano japonés en la entrada del puerto. El informe de este incidente tardó demasiado en subir por la cadena de mando. Poco después, una estación de radar detectó una gran formación de aviones acercándose. El oficial a cargo desestimó la señal, creyendo que eran bombarderos B-17 llegando desde el continente. Fue un error fatal que costaría miles de vidas. A las 7:55 am, el primer avión japonés rompió el silencio del domingo. El cielo se llenó de zumbidos de motores y el silbido de las bombas cayendo. Las explosiones sacudieron la tierra y columnas de humo negro se elevaron hacia el cielo. El acorazado USS Arizona fue alcanzado por una bomba que detonó su Santa Bárbara. Más de 1000 hombres murieron instantáneamente en esa terrible explosión. El puerto se convirtió en un infierno de fuego, aceite y acero retorcido. Los marineros luchaban valientemente para salvar sus barcos y a sus compañeros.
En medio del caos, la pregunta de la traición seguía flotando en el aire. ¿Podría haberse evitado tal carnicería si Washington hubiera compartido lo que sabía? En Washington, Roosevelt recibió la noticia con una calma que algunos describieron como extraña. Sus defensores dicen que fue la calma de un líder fuerte en tiempos de crisis. Sus detractores ven en esa calma la confirmación de que esperaba el ataque. Esa misma tarde, Roosevelt se reunió con su gabinete para redactar la declaración de guerra. Al día siguiente, pronunció su famoso discurso ante el Congreso. Declaró el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia. El Congreso votó casi unánimemente a favor de declarar la guerra a Japón. Estados Unidos había entrado oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. El deseo de Roosevelt de unirse a la lucha contra el fascismo se había cumplido. Las investigaciones oficiales comenzaron casi de inmediato para encontrar culpables. La Comisión Roberts fue la primera en investigar el desastre de Pearl Harbor. Muchos historiadores consideran que fueron convertidos en chivos expiatorios. Se les acusó de negligencia en el cumplimiento del deber, arruinando sus carreras. Sin embargo, información crucial había sido retenida en Washington y no compartida con ellos. Décadas más tarde, el Congreso de Gento exoneraría póstumamente a ambos comandantes. Esto reforzó la idea de que la culpa real recaía en niveles más altos. Otra pieza del rompecabezas es el famoso mensaje de los vientos. Se rumoreaba que Japón transmitiría una frase en clave en su pronóstico del tiempo. La frase viento del este, lluvia supuestamente señalaba la guerra con Estados Unidos. Algunos oficiales de inteligencia afirmaron haber escuchado este mensaje antes del ataque. Sin embargo, los registros de este mensaje desaparecieron misteriosamente de los archivos. ¿Fue incompetencia burocrática o una limpieza deliberada de evidencia? Los escépticos de la conspiración argumentan que la incompetencia es la explicación más probable. Señalan que la inteligencia era fragmentada y a menudo contradictoria. Distinguir entre el ruido y las señales reales era extremadamente difícil en 1941. Además, subestimar la capacidad de Japón fue un error cultural y militar generalizado. El racismo de la época impedía creer que los asiáticos pudieran lanzar un ataque tan complejo. La idea de que Roosevelt sacrificaría miles de vidas estadounidenses es difícil de aceptar para muchos. Sería un acto de maquiavelismo sin precedentes en la historia de la presidencia. Sin embargo, la historia está llena de líderes que tomaron decisiones terribles por un bien mayor percibido. Churchill, por ejemplo, permitió bombardeos sobre ciudades inglesas para proteger el secreto de Enigma. ¿Podría Roosevelt haber seguido una lógica similar y despiadada? También está el testimonio de diplomáticos extranjeros. El embajador peruano en Japón advirtió a meses antes sobre un plan de ataque a Pearl Harbor. Esta advertencia fue descartada como poco creíble por la inteligencia naval. La cantidad de señales ignoradas es, cuanto menos, asombrosa y sospechosa. Libros como Day of the Sick de Robert Stinnett han avivado el fuego de la conspiración. Stinnett argumenta que Roosevelt siguió paso a paso el plan del Memorando McCollum. Afirma que la inteligencia estadounidense había descifrado también los códigos navales japoneses, no solo los diplomáticos. Si esto es cierto, Washington sabía la ubicación exacta de los portaaviones de Kido Butai. Sin embargo, la mayoría de los historiadores convencionales rechazan las conclusiones de Stinnett. Sostienen que los códigos navales JN-25 no fueron descifrados completamente hasta después de 1942. La brecha entre la inteligencia disponible y su interpretación correcta es la clave. Es fácil ver las señales claramente con la ventaja de la retrospectiva. En 1941, el ruido de la información irrelevante ahogaba las advertencias críticas. La verdad probablemente yace en una zona gris entre la incompetencia y la conspiración. Es posible que Roosevelt esperara un ataque, pero subestimara su ferocidad. El error de cálculo sobre la capacidad japonesa fue monumental. Japón demostró una destreza aérea y naval que el mundo no esperaba. El ataque a Pearl Harbor unificó a Estados Unidos como nunca antes. El grito de recuerda a Pearl Harbor se convirtió en el lema de toda una generación. La maquinaria industrial estadounidense despertó y aplastó las potencias del eje. Si Roosevelt permitió el ataque, logró su objetivo estratégico final. Pero el costo moral y humano de tal decisión sería incalculable. Las familias de los fallecidos han buscado respuestas y justicia durante décadas. La teoría de la conspiración ofrece un consuelo extraño: que sus muertes tuvieron un propósito. Aceptar que fue pura incompetencia y mala suerte puede ser más aterrador. Significa que el caos gobierna el mundo y que nadie está realmente al mando. A día de hoy,
No existe una pistola humeante que pruebe definitivamente la traición. Los documentos siguen siendo desclasificados, pero la respuesta final sigue siendo esquiva. La historia de Pearl Harbor es un recordatorio de la fragilidad de la paz. Nos enseña sobre los peligros de subestimar al adversario y de la complacencia. También nos obliga a cuestionar la ética de nuestros líderes en tiempos de crisis. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno para asegurar la supervivencia de la nación? ¿El fin justifica siempre los medios, incluso si los medios son sangrientos? Estas preguntas resuenan más allá de 1941, llegando hasta nuestros días. Cada nueva generación de historiadores revisa los hechos con nuevos ojos. La tecnología moderna permite analizar las pruebas de formas antes imposibles. Pero el misterio del corazón humano y sus intenciones permanece insondable. Quizás nunca sepamos con certeza qué pasaba por la mente de Roosevelt esa mañana. Lo que es innegable es que el mundo cambió para siempre en esas pocas horas. El legado de Pearl Harbor vive en la memoria colectiva de la humanidad. Nos recuerda que la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Y que la verdad, a veces, es la primera víctima de la guerra. Así concluye nuestro análisis sobre uno de los mayores enigmas del siglo XX. La controversia sobre Pearl Harbor probablemente nunca se resolverá por completo. Pero seguir preguntando es vital para mantener viva la historia y aprender de ella. Mientras queden archivos por abrir y testimonios por escuchar, la búsqueda continuará. Pearl Harbor no es solo un evento militar, es un punto de inflexión moral. Nos obliga a mirar en el espejo de nuestra propia historia nacional y a preguntarnos qué haríamos nosotros en el lugar de Roosevelt. La historia no es solo blanco y negro, está llena de matices complejos. Entender esos matices es la tarea del verdadero historiador. Pearl Harbor seguirá siendo un tema de fascinación y debate por siglos. Porque en su centro yace la eterna tensión entre la seguridad y la verdad. Y esa es una batalla que cada sociedad debe librar a su manera. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la conspiración. Esperamos que este relato haya arrojado nueva luz sobre un día oscuro. Recordemos siempre a los caídos y aprendamos de los errores del pasado, para que nunca más tengamos que vivir un día de infamia semejante. La historia es nuestra maestra, y Pearl Harbor es una de sus lecciones más duras. Fin de la narración. Este relato ha intentado equilibrar los hechos conocidos con las teorías alternativas. La evidencia circunstancial es fuerte, pero la prueba definitiva falta. Los defensores de Roosevelt siempre destacarán su liderazgo global. Sus críticos siempre señalarán las sombras de sus decisiones. Ambas perspectivas son necesarias para una imagen completa. La verdad histórica es a menudo un mosaico de interpretaciones. Y cada uno de nosotros decide qué piezas creer. Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Una fecha grabada en piedra en la memoria de la humanidad. ¿Sabía Roosevelt que venía el ataque? La respuesta puede que se la haya llevado a la tumba. Pero la pregunta sigue viva entre nosotros.